Y siempre tener presente entonces las pacientes que se benefician del uso de sulfato, pacientes con trabajo de parto menor a 32 semanas, y las pacientes que benefician del uso de profilaxis para estreptococo el grupo B, que como les dije, pacientes sin cultivo, con una ruptura mayor a 18 horas, con trabajo de parto pretérmino o fiebre intraparto, o pacientes que tengan un hijo previo afectado por infección estreptocócica, cultivo positivo o urocultivo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la ruptura prematura de membranas ovulares. Entonces, para hablar de este tema hay que definir tres entidades. Una es la ruptura prematura previable de membranas ovulares, otra es la ruptura prematura pretérmino de membranas ovulares y la otra es la ruptura prematura de membranas ovulares a término. Entonces, la previable es la que se da entre las 14 y 24 semanas. Se ha visto un umbral crítico a las 22 semanas. Antes de las 22 semanas, la supervivencia es aproximadamente del 7%. En cambio, cuando se da después de las 22 semanas, la supervivencia puede aumentar hasta un 50%. La ruptura prematura pretérmino de membrana es la que se presenta menor a 37 semanas y la ruptura prematura de membranas ovulares a término, la paciente que tiene más de 37 semanas presenta la ruptura pero no ha iniciado trabajo de parto pretérmino. Todo esto es muy importante definirlo ya que el manejo de cada una de las entidades va a diferir, como vamos a hablar más adelante. Entonces, con respecto a la epidemiología, la ruptura prematura de membranas ovulares a término se presenta en el 8% a nivel mundial, con un rango entre un 2 a 17%. En países como el nuestro se presenta entre un 15 a 22%. La ruptura prematura pretérmino se presenta en un 3% y la previable en un 1%. Se asocia como les dije ahorita, en la amenaza de parto pretérmino en un 20, 30 hasta un 40% con parto pretérmino. Esto de previable es muy importante definirlo, ya que no es lo mismo un bebé previable en países con un buen sistema de salud a países con un mal sistema de salud. Eso va a variar drásticamente. Entonces, los factores de riesgo los podemos dividir en factores maternos y factores uteroplacentarios. Entre los factores maternos se ha visto que la ruptura prematura de membranas ovulares previa es el principal factor de riesgo, pero también hay otros como el sangrado materno, el uso de esteroides, las enfermedades del colágeno y los traumas. Y en los uteroplacentarios, entonces un uteroceptado, la coriomionitis, la conización, una erupción de placenta o embarazos múltiples. Pero al igual que la amenaza de parto pretérmino, la mayoría de pacientes van a ser pacientes sin factores de riesgo para la entidad. Esto simplemente para recordar que estos cuatro principales son los que más podríamos impactar, principalmente en estos tres, que son un mal estado nutricional, ¿cierto? Un bajo índice de masa corporal y el tabaquismo. Van a ser factores de riesgo muy importantes en estas pacientes, al igual que un bajo estatus socioeconómico. Entonces es muy importante impactar adecuadamente principalmente en estos tres. Entonces, también con respecto a los factores de riesgo, es muy importante aclarar que ni las relaciones sexuales, que ni el ejercicio, ni la especuloscopia, ni la paridad de la paciente son factores de riesgo para la ruptura prematura de membranas, ya que antes pues se hablaba que podrían ser factores de riesgo, pero no se ha visto ninguna evidencia en los estudios recientes. Entonces, con respecto a la fisiopatología, esta imagen simplemente para recordar que aproximadamente antes de las 16 semanas las membranas ovulares, el amnios y el corium van a estar separadas, pero después de las 16 semanas se van a fusionar, ¿cierto? Con una unión de colágeno que va a fortalecer esta unión y también se van a unir a la decidua, ¿cierto? Que van a favorecer entonces esa resistencia a la ruptura de membranas. Acá, entonces recordar, tenemos el amnios y el corium, que son las dos membranas ovulares. El amnios va a estar conformado por 5 capas y el corium por 3. Muy importante que en todas estas capas lo principal es que van a estar conformadas por colágeno, pero también van a haber otras sustancias, por ejemplo, como la fibronectina, los proteoglicanos, que son importantes pues como para en la conformación de estas membranas. Y acá, simplemente para recordar que en el proceso fisiopatológico, donde van a actuar las metaloproteinasas y los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas. Entonces es un diagrama para recordar la fisiopatología. Entonces por este lado vamos a tener que el tabaquismo va a generar un aumento en la quimiotaxis de los leucocitos,
va a generar una liberación de colagenasas y radicales libres, y eso va a generar una peroxidación y un daño en el material genético que va a generar la ruptura de membranas. También por otro lado vamos a tener que el tabaco va a generar una alteración en los inhibidores de las metaloproteinasas. Al haber una alteración en estos inhibidores, pues no va a haber quien regule las metaloproteinasas, y eso va a generar una degradación del colágeno de las membranas y la ruptura de membranas. También la infección, la isquemia placentaria y la distensión de membranas van a generar un aumento del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina y las prostaglandinas, que van a generar también un aumento de las metaloproteinasas y van a generar la ruptura de membranas ovulares. Por otro lado, se ha empezado a investigar sobre la paratormona y la prolactina como factores de riesgo importantes en la ruptura de membranas ovulares. Acá, por último, recordar la composición del líquido amniótico, ya que esto va a ser importante para poder entender por qué el uso de los métodos diagnósticos. En un 99% el líquido amniótico va a ser compuesto por agua, pero van a haber otras sustancias como enzimas, células, hormonas, proteínas y prostaglandinas y electrolitos que van a conformar ese otro 1%. Entonces, las complicaciones de la ruptura, entonces las vamos a dividir en maternas, fetales y neonatales. Las maternas, la principal es la coriamnionitis, que se presenta hasta en un 9%, pero puede aumentar hasta un 24% si la ruptura es mayor a 24 horas. La endometritis un 2 a 3%, el desprendimiento de placenta en un 4 a 12%, la necesidad de cesárea, y ya la sepsis y la muerte materna pues es menor. A nivel fetal, una infección intrauterina, una compresión del cordón, y a la muerte hasta en un 1 a 2%. Y a nivel neonatal, un síndrome de estrés respiratorio que se presenta en un 10 a 30%, que puede generar la muerte neonatal hasta en un 40 a 70%. La infección neonatal, una hemorragia intraventricular, parálisis cerebral y anormalidades oftálmicas. Pero tener presente que esas complicaciones neonatales son poco frecuentes cuando el parto se da después de las 32 semanas de gestación. Entonces, con respecto al diagnóstico, hay un debate entre las principales guías. Les voy a mostrar qué es lo que dicen las guías americanas y las del Royal College. Las guías americanas y en general todas las guías dicen que el diagnóstico hasta el 90% se hace por clínica, es decir, la visualización de la salida del líquido a través del cervix. El debate está en ese 10% restante, que es lo que vamos a hacer para diagnosticarlo. Entonces, las guías americanas lo que dicen es que se debería utilizar el test de pH de vagina, que es el test de nitracina, test de lecho, test de fibronectina, más que todo útil la fibronectina cuando es negativa. Cuando es negativa pues nos va a descartar la patología, pero si es positiva pues hay que tener en cuenta que esto se va a alterar por muchas otras causas. La ecografía no como método diagnóstico sino como método de bienestar fetal, y el gol estándar, el índigo de Carmin, guiado por ecografía. Entonces ellos dicen que están los principales métodos diagnósticos cuando no se visualiza la salida de líquido. Y con respecto a las pruebas rápidas que tenemos actualmente, que ya les voy a mencionar, que son Amnisure y Actin Pro, ellos no la recomiendan, basándose en unos estudios que dicen que la sensibilidad de las pruebas no es lo suficiente como para ser usadas. Sin embargo, las guías del Royal College, a diferencia de las guías americanas, sí recomiendan como primera línea, cuando el examen físico no es diagnóstico, el uso de esas pruebas rápidas, que son el Actin Pro y el Amnisure. Actualmente en Colombia pues solo tenemos el Actin Pro, el Amnisure lo tenemos descontinuado. La ecografía lo mismo, simplemente para bienestar, y ellos, al contrario de las guías americanas, no recomiendan el uso de la nitracina, ya que tienen un valor predictivo positivo muy bajo. Entonces ahí está el debate. En general lo que se recomienda es, si uno está en una institución que no cuente con los recursos adecuados para la atención, pues llenarse de motivos. Si solo tiene pues el test de nitracina, el test de lecho, pues realizarlo para poder realizar la remisión, pero si usted puede contar con la realización de estas pruebas rápidas, pues utilizarlas. Este video es simplemente para mostrar cómo se realiza la prueba. Entonces trae este hisopo, se introduce en el fondo vaginal, se deja 10 a 15 segundos. Después de esos 10 a 15 segundos, la prueba trae este tubo donde se va a introducir el hisopo por otros 10 a 15 segundos, como vamos a ver ahí. Y trae esta otra tirilla con la cual se va a medir. Entonces se introduce, se espera que la almohadilla se cambie de color, ¿cierto?
como vamos a ver acá, se va a tornar como azul. Y ya después se hace una lectura como una prueba de embarazo. Una línea es que la prueba se hizo correctamente y 2 líneas es que la prueba es positiva para ruptura de membranas. Entonces, como les dije, en Colombia solo tenemos en este momento la Actinpro. En promedio estas pruebas pueden oscilar entre 100 a 120.000 pesos. Es como el precio comercial que tenemos. Pero recordar que a pesar de todas las pruebas que tengamos, pues el método diagnóstico siempre en esas pacientes es la realización de una especuloscopia y observar la salida del líquido a través del cervix. Entonces, con respecto al tratamiento, entonces el tratamiento va a variar de acuerdo a la edad gestacional, a la presentación fetal y al bienestar fetal. Si vamos a realizar un manejo expectante, entonces siempre hacer cultivo para estreptococo, siempre realizar una monitorización fetal para evaluar el estado fetal y si hay actividad uterina. En casos de que tengamos un estado fetal no tranquilizador o signos de infección, estas pacientes siempre deben llevarse a parto. Y pacientes que tengan sangrado vaginal, pensar en una abrupción de placenta como una complicación. Entonces el tratamiento va a variar, como les dije al principio, de si es previable, pretérmino o a término. Si es previable, entonces siempre explicarle al paciente los riesgos y beneficios de terminar o continuar el embarazo. Entonces, si la paciente desea continuar, entonces debe hacer una evaluación inicial para descartar un proceso infeccioso. Si se descarta el proceso infeccioso, entonces se puede hacer un seguimiento ambulatorio hasta que la paciente llegue hasta la viabilidad. Cuando ya tenemos las pacientes con ruptura pretérmino, ¿cierto? Después de las 24 semanas, entonces estas pacientes las debemos hospitalizar, evaluar síntomas y signos de infección, de abrupcio, de prolapso de cordón, esto es muy importante, de estado fetal no tranquilizador o que ya tengan un trabajo de parto instaurado. Lo de los reactantes de fase aguda está debatido, las guías americanas no recomiendan y no dan un paute claro, pero las guías de Barcelona, como vamos a ver más adelante, sí recomiendan hacer las tomas de reactantes de fase aguda. Ecografía obstétrica periódica para hablar del crecimiento y hacer una monitorización fetal periódica de la frecuencia cardíaca fetal. Y ya cuando están pacientes a término, entonces se podría dar un manejo con inducción, ¿cierto? O un manejo expectante. Si vamos a hacer un manejo expectante, siempre hay que explicarle a la paciente los riesgos y beneficios y se debe hacer por máximo 12 a 24 horas. O si vamos a hacer inducción, lo mismo explicarle los riesgos y beneficios, pero si la paciente tiene un cultivo positivo, no se puede ofrecer el manejo expectante. Siempre que tengamos un cultivo positivo para estreptococo, el abordaje debe ser inducción con oxitocina. Se habla de fallo de la inducción después de 12 a 18, 24, de 12 a 18 horas de inducción con uso de oxitocina y no hayan cambios cervicales que indiquen un trabajo de parto activo. Y siempre tener presente las indicaciones para la profilaxis para estreptococo del grupo B. Entonces, las indicaciones del parto vamos a tener que, hay que evaluar si tiene estado fetal no tranquilizador, infección o abrupción. Si no tiene ninguna de estas, evaluar la edad gestacional. Si está entre las 34 y 37 semanas, este es uno de los cambios de las guías que salieron ahorita en marzo del 2020 de ruptura de membranas, y es que entre esta edad gestacional ya no hay que correr a desembarazar a la paciente, se puede ofrecer un manejo expectante siempre y cuando usted explique los riesgos y beneficios de hacer o inducción o manejo expectante. Si va a hacer un manejo expectante, entonces esas pacientes se deben hospitalizar. Pero si la paciente tiene alguna de esas tres condiciones, entonces la paciente se debe terminar el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto o qué fue el cambio que se dio entre las 34 y 37 semanas para uno no correr a desembarazar a la paciente, sino ofrecerle a la paciente de pronto un manejo expectante? Y es que usted debe tener claro que si usted va a desembarazar a la paciente a las 34 semanas, lo que usted va a mejorar son los desenlaces maternos en cuanto a la hemorragia o a la infección. Pero si usted hace un manejo expectante y deja que la paciente llegue hasta máximo a las 37 semanas, entonces usted lo que va a impactar es en la dificultad respiratoria neonatal, la necesidad de ventilación, la mortalidad neonatal, el número de días en UCI y la necesidad de cesárea. Pero lo que sí no hay diferencia y que es explicarle a la madre es que no hay una diferencia clara en cuanto a que haya un proceso infeccioso a nivel neonatal si usted la desembaraza o si usted hace un manejo expectante. Entonces eso hay que tenerlo muy claro a la hora de ofrecerle a la paciente una u otra medida terapéutica.